la depresión, el baby blues o la tristeza posparto se presenta entre el segundo o cuarto día del posparto, no debe durar más de 2 semanas y que los síntomas se alivian de manera espontánea. Si voy al psiquiatra, ¿me van a medicar y eso le va a hacer daño a mi bebé? No. Esto es algo muy estigmatizado hacia la psiquiatría. Ir hacia el psiquiatra es porque tienen que medicarme o inclusive porque estoy loco. Y esa es la respuesta más frecuente, o sea, yo no estoy loco. Yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. Y no entendemos lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Como ginecóloga yo acompaño a muchas mujeres, desde el deseo de embarazo, parto y posparto. Pero debo decir algo muy claro, no todas las mujeres salen del hospital sintiéndose plenas. Algunas mamás salen felices, otras mamás ansiosas, con muchas dudas, confundidas, sensibles. Pero esto no significa debilidad. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que pocas veces se lo habla, la depresión posparto. Me acompaña María José Morales, psiquiatra. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Doc Moni. Es un tema muy interesante que requiere conversaciones extensas, pero con menos juicios. María José, a mi consulta, cuando las llamamos a las pacientes luego del parto, luego de la cesárea, que más o menos es entre 10, 15 días, que según lo que estaba leyendo deberíamos llamarle antes, pues las pacientes me dicen, doctora, o algunas pacientes me han dicho, doctora, me siento físicamente bien, pero emocionalmente no. O llegan pacientes que tienen llanto lábil, están muy ansiosas. Desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿qué pasa luego del posparto? Es muy interesante porque después del parto, hacia mi punto, ocurre uno de los cambios biológicos más intensos en la vida de una mujer. Porque realmente hay un cambio brusco y acelerado a nivel hormonal que hay que tener en cuenta que estas hormonas no solo van a regular el sistema reproductivo, también influyen en neurotransmisores como serotonina, dopamina, que estos a su vez van a ayudar a estabilizar el ánimo. Entonces, si tenemos esta caída abrupta, es como si el cerebro de un momento al otro tiene que reorganizarse completamente. Pero no es solo eso, a esto le vamos a sumar la falta de sueño de la paciente, el dolor físico que viene atravesando por el procedimiento realizado, la adaptación con el nuevo bebé y la capacidad funcional y el aprender su nueva vida como madre. Y todo esto al mismo tiempo. Entonces, empecemos desde el inicio. Definamos depresión posparto. Pues la depresión posparto, y me corriges por favor María José, está definida como el trastorno en el ánimo de la mujer. Esto tiene una incidencia no despreciable, entre el 15 al 20% de la población femenina en mujeres posparto, y que se pueden presentar entre los 12 primeros meses posparto, y que también es importantísimo diferenciar cuáles son los factores de riesgo, María José. Entonces, no sé si me puedes ayudar con esto. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que te pueden predisponer? Porque en la historia clínica, cuando llega tu paciente, te dice que en familia hay trastornos psiquiátricos, o la propia paciente tiene trastornos psiquiátricos o enfermedades crónicas, un hipotiroidismo no bien controlado, pueden ser factores de riesgo. Y además, aparte, son los cambios sociales, los cambios psicológicos, corporales y también bioquímicos, lo que tú hablabas. Lo que caen las hormonas provocan mayor riesgo de padecer depresión posparto. Sí, totalmente. De hecho, la salud mental materna nosotros la evaluamos desde la parte perinatal, no solo la postnatal. Exacto. Porque desde que empieza el embarazo empiezan cambios neurobiológicos en la paciente, además de los fisiológicos, que no va a ser lo mismo tratar una depresión que tratar una depresión posparto. Entonces, tenemos más factores de riesgo, como habíamos mencionado, el tener antecedentes de familiares que ya presenten depresión. La misma paciente
pudo ya haber tenido algún episodio depresivo o inclusive ansioso, que ya se considera un factor de riesgo. Puede tener algún trastorno bipolar no identificado y que con este brote hormonal suele ser característico que se presente el trastorno bipolar. Entonces, también tenemos la parte clínica, porque la psiquiatría es una parte de la medicina que se basa en evidencia. Utilizamos exámenes de laboratorio en los cuales podemos ver si esto no es una alteración a nivel de vitaminas, deficiencias de vitamina B1, B12, porque estas son las encargadas de recubrir de mielina dentro del cerebro. Y si estos factores están interfiriendo, pues sí, van a desencadenar que los neurotransmisores que normalmente deberían estar actuando a nivel del estado anímico de la paciente, pues se encuentren alterados. Entonces es muy importante el seguimiento, el entender a la depresión posparto como una enfermedad real que necesita ayuda, que necesita un seguimiento y bueno, más adelante igual lo vamos a ir discutiendo. Sí, y también si a eso le asociamos que la paciente tiene una red de apoyo deficiente, recursos bajos o es soltera, no tiene apoyo, aumenta más el riesgo de una depresión posparto. Entonces empecemos por diferenciar qué es el baby blue o la tristeza posparto, qué es la depresión posparto y qué es la psicosis posparto. Listo. Sí, es muy importante diferenciar porque cada uno tiene una característica en particular. El baby blues es una tristeza, es una sensibilidad, es una irritabilidad que se presenta alrededor del 70% de las mujeres. Entonces, digamos que es un proceso de adaptación de la mamá apenas termina su posparto. Pero aquí viene la clave, que va a ser transitoria, que no va a durar más allá de 2 semanas y no va a requerir algo extra que hagamos más allá de un acompañamiento, de una valoración y de una supervisión. A diferencia de la depresión posparto, si hablamos de depresión posparto, vamos a hablar con síntomas más persistentes que condicionan la funcionalidad de la paciente, condicionan el autocuidado tanto de la madre como del bebé. Inclusive hay evidencia en el cual se presenta 12 meses después del posparto. Por eso a veces es difícil identificarla. Y luego tenemos sí a la psicosis posparto, que esta es una patología raro, pero es urgente. ¿Por qué? Porque la paciente empieza a tener una desconexión de su realidad, de su entorno, empieza a tener ideas delirantes, empieza a tener una pérdida del juicio, una capacidad nula en cuanto a su función de cuidado. Se pueden presentar ideas heteroagresivas hacia ella o hacia terceros. Entonces, sí se considera una urgencia psiquiátrica. Gracias, María José. Si este capítulo te gustó, no te olvides de darle clic a la campanita, me gusta y compartir este capítulo. María José, ¿cuándo la tristeza posparto deja de ser parte de un ajuste hormonal y se convierte ya en una patología que necesita intervención? Bueno, como fuimos ya definiendo más o menos cada diferencia, podemos encontrar que si en un inicio la paciente se presenta con tristeza, labilidad emocional, ansiedad dentro de las primeras semanas, consideramos algo de adaptación, no nos preocupamos, pero sí nos preocupamos cuando esto ya condiciona la funcionalidad de esa madre, cuando empieza a romperse ese vínculo, cuando la madre empieza a cuestionarse y soy una buena madre. Las cosas que ella hacía previo a su embarazo o en su embarazo le dejan de presentar un placer, ya no encuentra una alegría, una felicidad en cosas tan rutinarias que antes sí lo hacían. El insomnio también se presenta, inclusive cuando el bebé está durmiendo. Entonces la madre no puede conciliar el sueño y para esto, si un cerebro no descansa, va a haber más irritabilidad, más molestia en esta paciente. Y el tiempo de duración, que ahí sí vamos a decir, bueno, no, necesitamos una evaluación por parte de psiquiatría. Claro, o sea, una cosa es decir, estoy cansada por todo lo que lleva el cuidado de un bebé, y otra cosa es que te digan, ya no puedo más con mi vida.
que es un signo de alarma, pues que a nosotros como ginecólogos que estamos como de manera mucho más directa con la paciente, pues empezar a hacer diagnósticos diferenciales. Y como resumen, la depresión, el baby blues o la tristeza posparto se presenta entre el segundo o cuarto día del posparto, no debe durar más de 2 semanas y que los síntomas se alivian de manera espontánea. Mientras que una depresión posparto puede durar mucho más de 2 semanas, en donde ya hay afectación, no solo en la paciente, en la mamá, sino que afecta el vínculo con el bebé, de pronto el manejo con el bebé y en su entorno familiar, es cuando debemos derivar. Entonces, cuando digo debemos derivar, esto es importantísimo hablar del manejo multidisciplinario. Todas las pacientes que tienen depresión posparto, y es una preocupación de estas pacientes, doctora, es una pregunta súper frecuente que me hacen: si voy al psiquiatra, ¿me van a medicar y eso le va a hacer daño a mi bebé? No, esto es algo muy común, muy estigmatizado hacia la psiquiatría, que ir hacia el psiquiatra es porque tienen que medicarme o inclusive porque estoy loco. Lamentablemente esa es la estigmatización. Y esa es la respuesta más frecuente, o sea, yo no estoy loco, yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco. Y no entendemos lo importante que es cuidar nuestra salud mental. Sí, totalmente. De hecho, la primera evaluación, lo único que realizamos es como tal, evaluar, escuchar, determinar el grado de severidad que tiene el cuadro para ahí sí ver qué decisiones tomamos. Porque no todo es igual, no toda persona es igual y no la vamos a tratar de la misma manera. Entonces, no siempre medicamos. Entonces, el manejo multidisciplinario es la clave. El obstetra, el ginecólogo, el psicólogo y el psiquiatra, porque no necesariamente vamos a necesitar psiquiatra o medicación, porque la ayuda también psicológica, el acompañamiento y la guía puede ser una solución. Totalmente. Es fundamental el trabajo en equipo, que sea integral, porque como estamos viendo, el posparto no es netamente un proceso obstétrico, es un cambio neurobiológico y emocional que sufre esta paciente y por lo cual necesita un cuidado integral. Y el hecho que empecemos a derivar nos habla de una preocupación más grande hacia esa paciente, porque vemos que trabajando juntos, trabajando en equipo, no solo estamos cuidando a una madre, estamos cuidando al bebé y sobre todo el vínculo que se está empezando a formar entre ellos. Así que es primordial el trabajo en equipo y el entender que no podemos hacer una sola especialidad y que va a ser mejor para la paciente. Y esto es como en conjunto el manejo multidisciplinario de todas las áreas, de psiquiatría, endocrinología, de todas las áreas, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos manifestar cuando nosotros derivamos? Es que estamos manejando de manera íntegra a la paciente, tratando de reducir al máximo cualquier tipo de riesgo que pueda presentar posteriormente. Entonces, estamos hablando de una depresión posparto severa que amerita medicación. Y quitemos ese mito. Si hay una paciente que amerita medicación, pueden tomar medicación. ¿Qué pasa con la lactancia? Que es el mayor miedo de las pacientes. Claro. Bueno, para esto vamos a entender que existen grados en la depresión posparto. Hay una depresión leve, la cual no requiere por lo general psicofármacos, se utiliza psicoterapia, acompañamiento y sobre todo un seguimiento a esa paciente. Ahora nos vamos a la depresión moderada o severa, que en este caso por lo general suele requerir tratamiento farmacológico, el cual también viene acompañado con psicoterapia. Y este tratamiento no hacemos solo por prescribir, sino que hacemos una evaluación riesgo-beneficio en el cual estamos evaluando cada caso, se hace una evaluación individualizada con evidencia científica en la cual actualmente hay medicamentos antidepresivos que se pueden utilizar en la lactancia, que el paso hacia la leche materna es muy bajito
Y si vamos a un tema que la depresión no tratada también es un factor de riesgo, porque estamos quitando el autocuidado de la paciente, el vínculo que se forma y el desarrollo emocional de ese bebé, que a la larga el no dar un tratamiento también nos está causando un daño. Y ahí es cuando ponemos el riesgo-beneficio y tomamos la decisión de si se medica esa paciente o si realmente no requiere medicación y podemos hacerlo con seguimiento, acompañamiento y psicoterapia. En cuanto al diagnóstico, María José, cuando llega mi paciente, me habla de que se siente desanimada, no siente que no lo cuida adecuadamente al bebé, tiene mucha tristeza. ¿Cómo llego al diagnóstico? Nosotros podemos utilizar Edimburgo, creo que es la escala, o esta la utilizan ustedes, cuando yo tengo que derivar a la paciente. De hecho, esa es la escala que se utiliza, no es netamente direccionada hacia psiquiatría. En la actualidad, la evidencia dice que es mejor en el inicio del embarazo, cuando se hace la primera consulta, ya realizar esa escala, porque ya nos da un panorama y una visión de cómo va a ir ese embarazo, porque cada embarazo es diferente, no tienen los mismos factores, no tienen el mismo apoyo emocional, no todos los embarazos son deseados o a su vez muchos embarazos son muy esperados, que también ya me generan una ansiedad en todo este transcurso. Entonces esos ya son alertas que el ginecólogo ya la puede ir haciendo, y de hecho son ustedes los principales en darnos estas señales de alerta y los primeros en dar aviso hacia psiquiatría, porque a veces la familia tampoco lo nota y la paciente siente tanto esa relación médico-paciente con su ginecólogo que tiende a decirle este tipo de pensamientos intrusivos, de la habilidad emocional que hay, de tristeza, que ya no es llevadera, que está afectando su funcionalidad en general, tanto de modo pareja, modo madre y con el entorno de su familia. Y en cuanto a la psicoterapia, ¿en qué consiste la psicoterapia? La psicoterapia es algo que también va muy individualizado dependiendo de la paciente. Por lo general se prefiere la terapia cognitivo-conductual. Es un tipo de terapia en el cual mediante ciertos talleres y deberes que envía el psicólogo van a ir ayudando a cambiar conductas, ayudar a cambiar pensamientos, pero obviamente esto requiere tiempo porque esa conducta se generó en los 9 meses de embarazo, si es que lo hubiese, y no la vamos a cambiar de un rato al otro. Entonces, eso es algo importante que sí debemos entender, que en psiquiatría y en psicología los tratamientos no son cortos, sí requieren un poquito de tiempo en cuanto a la psicoterapia, pero también saber que hay recuperación. A veces, bueno, ahora recuerdo que una paciente que llegaba a mi consulta y me decía, doctora, tengo pensamientos que me asustan, tengo pensamientos, siempre pienso que se va a morir mi bebé, me voy a morir yo. No solo las mujeres embarazadas lo presentan, sino en general la sociedad ha llegado a experimentar estos pensamientos intrusivos, entonces son muy comunes, son ideas que aparecen de manera automática, que no las estamos buscando, pero que sí generan mucha angustia, mucha culpa. ¿Cuándo nos preocupa a nosotros como psiquiatras? Cuando estos pensamientos dejan de ser egodistónicos. Eso quiere decir que la paciente no diferencia en rechazar ese pensamiento, en sentir culpa, porque eso es lo normal, lo que esperaríamos. Cuando no se presenta esto, ya es una alerta para nosotros, porque el tener un pensamiento no quiere decir que lo voy a hacer. Entonces, si la paciente hace eco de que eso está mal, es como un factor protector. Pero si la paciente, al contrario, nos dice que no entiende qué está pasando e incluso nos dice estaría mejor muerta, lo que acabas de decir, ya se convierte en una urgencia psiquiátrica. Ya no es la misma paciente. Pero sí hay que tener en cuenta para estas pacientes que si esos pensamientos son persistentes, generan mucho dolor, lo mejor que podemos hacer es hablarlo. Es lo fundamental. Porque el silencio lo único que está haciendo es opacar este pensamiento y generando una culpa. Y esta culpa es lo que genera el dolor en estas pacientes. ¿Y cómo es el manejo
está bien, la paciente va a psiquiatría, está manejada por la psicóloga. ¿Cómo hago que el manejo sea en conjunto con la familia? Porque lo que queremos también es que tenga una red de apoyo, que necesito que la observen, necesito que le ayuden. ¿Cómo ustedes hacen este tipo de acercamiento? Lo empezamos a hacer desde la primera consulta en la historia clínica psiquiátrica. Aquí nosotros retomamos varias información de la paciente. Dentro de esta es cómo es su grupo social y familiar, cómo se desenvuelve esta paciente. Y dependiendo el estado de la paciente, de su apoyo, vemos la mejor opción para ella. Si tenemos acompañamiento familiar, se involucra desde el inicio del tratamiento, se le explica al familiar, se le hace entender todo lo que está pasando a esta paciente, que esto es una condición médica, que es algo real, que tiene un tratamiento, no necesariamente medicamentos, pero que algo podemos hacer para restablecer esa salud mental de esa madre. Entonces, María José, para resumir, la depresión posparto puede ser tan frecuente y puede ser, o mejor dicho, es subdiagnosticada. Es importantísimo que estemos atentos. Sí, el médico que la maneja directamente, el ginecólogo, pero también el entorno familiar. Es importante que toda madre que esté pasando por un posparto tenga una red de apoyo. Y, por supuesto, siempre que tengan acompañamiento. Es importante que cuando nosotros, o mejor dicho, algo importantísimo, que la paciente, si detecta cualquier tipo de sintomatología o pensamientos que a ella le asusten, hay que buscar ayuda. Si nosotros detectamos, diagnosticamos, es importante derivar. María José, quiero que por favor le hables a esa madre que se siente culpable porque no está feliz. Ok. Primero es entender que la depresión posparto no es falta de amor, es una enfermedad médica que involucra varios cambios hormonales, neurobiológicos, físicos, aparte de esto una falta de sueño y una transformación completa en la vida de esta paciente. El sentirse abrumada no la va a definir como una buena o mala madre, pero el pedir ayuda sí nos va a notar esa fortaleza en esa mamá. Y algo importante, recordar que sí hay un tratamiento, que no siempre se medica, que todo va a ser individualizado hacia el bienestar en común, tanto de la madre como del bebé, que lo que buscamos es un tratamiento integral para los dos. Gracias, María José, por acompañarnos. Recuerda que la maternidad no es perfecta. Yo la llamo caóticamente hermosa. Si tú te identificaste, habla, busca ayuda. Recuerda que una mamá que se cuida emocionalmente, que cuida su salud mental, está cuidando a su bebé. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo.